son personas que dieron la vida por luchar por los pobres. Llevaban el mismo ejemplo de Jesús, pero no entendieron ese mensaje. Nosotros sentimos pues el amor para ellos y el dolor pues tanto de los familiares que los unimos con el dolor de ellos por la sangre derramada de nuestros padres pues jesuitas. Víctimas que esperan que el Estado los proteja cuando llegan a la ancianidad, que les proteja previniendo los desastres naturales, que les proteja en sus derechos económicos y sociales. Son víctimas, son gente que confía en las autoridades, que confía en la vida organizada socialmente y sin embargo se ven traicionadas. Yo creo que a raíz del terremoto nos hemos dado cuenta de qué tan mal está la situación aquí en el país. Víctimas por la inseguridad que hay aquí en nuestro país, ya que no se revisan adecuadamente todas las obras de ingeniería que existen en las viviendas. Según organismos ambientales, las reservas ecológicas están extinguiéndose debido al accionar de las empresas constructoras, que urbanizan sin importar el impacto ambiental y la seguridad de las viviendas. La vulnerabilidad de los diseños urbanísticos y de una política efectiva de regulación se puso de manifiesto con los terremotos ocurridos a inicios del 2001. Ejemplo de ello, las más de 200 viviendas arrasadas por un desprendimiento de la cordillera El Bálsamo en Santa Tecla. Aunque los terremotos no dejaron víctimas en esta zona, el peligro es latente en la parte sur de la colonia, tal como lo señala el informe de la Comisión Evaluadora de Daños del Ministerio de Obras Públicas. Ellos lo que no quieren es que se repita la historia como se dio ahí en las colinas, ¿no?, en Santa Tecla. Entonces ellos muchas veces dijeron, nosotros no queremos, hasta hasta que no hay víctimas, ¿no?, hasta que no hay muertos, no se lleva a cabo alguna investigación o no se abre un caso, ¿no? Entonces lógicamente quieren anticiparse. Son miles de vecinos, ¿no?, miles de casas las que están en riesgo en este caso, ¿no? Eso sería, digamos, como el contexto dentro del cual estas personas son víctimas y que todavía no han tenido un acceso efectivo a la justicia, ¿no? El Reglamento de Urbanismo y Construcción garantiza la calidad que deberían de tener los proyectos en cuanto a materiales utilizados y el equilibrio del ecosistema.
Para el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, esta disposición no ha sido cumplida por la empresa responsable de la obra. La comuna de Santa Ana ordenó a la empresa constructora la ejecución de obras de mitigación para evitar deslaves con la entrada del invierno. Para los residentes del lugar, estas han sido mínimas e insuficientes. Nadie se responsabiliza de una forma total de cómo está este tipo de cuestiones aquí. Vamos al Ministerio de Medio Ambiente, nos dice que es la alcaldía la encargada de emitir un permiso para este tipo de construcciones. Resulta que la alcaldía nos dice que de que ellos no han autorizado ningún tipo de construcción, que se los autorizaron desde el Ministerio de Medio Ambiente. Ante la amenaza de un desprendimiento del Cerro Santa Lucía, los habitantes de la zona formaron un comité que representa a 7 comunidades aledañas para solicitar una solución a la problemática. De demandadores pasamos a demandados, porque en vista de que los dueños o representantes legales de la empresa tienen dinero, fueron escuchados ellos y no nosotros. Y nosotros que representamos a tantas personas, niños, señoras y ancianos también. Entonces es ahí donde vemos nosotros el poder del dinero en nuestro medio. Para la directiva de la colonia La Esperanza, la empresa constructora del proyecto Altos de Santa Lucía cometió otra arbitrariedad con el tratamiento de las aguas lluvias, violentando el derecho a la propiedad y a la salud de sus habitantes. Meter una tubería debajo de la casa, mayormente de aguas lluvias, yo creo que es un riesgo que el ingeniero pues o la empresa quizás el día de mañana ni respondería por imagínense una rotura de una tubería debajo de la casa, pues ¿qué pasaría? Si existen niños, pues. Un medio ambiente sano, el ejercicio de la propiedad y el debido proceso son algunos derechos que estos ciudadanos demandan y cuyas violaciones les hacen ser víctimas de hoy, sin que el Estado los proteja. Los señores constructores pues son unas personas de que a ellos no les importa llevarse de encuentro a la gente, pues ellos van viendo por su capitalismo y no les importa llevarse de encuentro a las personas que aquí vivimos, pues viendo la necesidad de obtener las viviendas, pues somos casi 10.000 personas que nos veríamos afectados al haber un desastre aquí, ¿verdad? Esto no ha ocurrido a pesar de que hay esfuerzos institucionales muy grandes por terminar con la impunidad. Alguna protección han tenido los que son culpables, de lo contrario pues la justicia hubiera llegado, ¿verdad?, a cumplirse.
tontas. Se lo había quedado el huesito hasta que se le arrancó. Se decreta auto de sobreseimiento definitivo a favor del imputado Edwin Antonio Miranda Méndez. Las investigaciones de este caso desde el principio estuvieron plagadas de anomalías y de deficiencias. La escena del crimen, considerada sacrosanta para la investigación policial y de la fiscalía, fue un completo fracaso. No se trabajó la escena del crimen. Según organismos de derechos humanos, en El Salvador la problemática de la impunidad se agrava debido a los intereses políticos, económicos y por las ineficiencias del sistema judicial. Es un fenómeno mucho más amplio. El sistema judicial es el instrumento fundamental de lucha contra la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, procesamiento, captura y sanción. A mediados del 2001, se hizo público que más de 150 administradores de justicia poseían títulos falsos, entre ellos jueces, fiscales y abogados. Las instituciones de gobierno o el Estado, si quisieran verdaderamente encontrar a los culpables, no necesitarían de tanto esfuerzo, ¿verdad? Yo siento que estamos desgraciadamente en un país donde la impunidad prevalece. En el caso de Katia Miranda y de otras víctimas de impunidad, los responsables del hecho todavía no han recibido la sanción legal correspondiente, pese a que se recurrió a los mecanismos legales en búsqueda de justicia. Madrecita querida, pedacito del cielo, tú eres toda mi vida, tú eres todo mi anhelo, eres la lucecita que ilumina mis pasos, acógeme, manita, en tus benditos brazos. Así bienestar para ti, para mí. Fuente que brota de adentro de mi propio centro, libre de ansiedad. Hay un fenómeno social que genera muchas víctimas que tal vez no vemos día a día, que es la pobreza. No hay oportunidades como tendrían que haber. Cristo cruza la frontera para poder trabajar, ilegal y marginado, añorando retornar. Aunque el dinero no era suficiente, la comida siempre llegó a la mesa de la familia Barrera. Su ritmo de vida cambió en octubre de 1993, cuando, según testigos, un cobrador de la ruta 201 empujó a Nelson del autobús. A raíz del golpe, Nelson permaneció ingresado por 9 meses en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, con una historia de traumatismo cráneoencefálico.
Yo lo que decía que para eso había autoridades, ¿no? Para ver estas cosas. Pero imagínense que yo voy sobre de 9 años, pues, ¿verdad? Y no he visto nada, pues, para decirle. Yo he andado por muchos lugares, pues, ¿verdad? En mayoría en todos los juzgados y todo se me ha hecho, pues, negativo. El expediente permaneció estancado debido a que el agente policial que hizo el informe alteró el número de placas. Por varios meses, el caso se ventiló en el Juzgado de Tránsito de Santa Tecla. Luego fue trasladado a un juzgado de instrucción. Actualmente, se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico. 8 años después del accidente, aún se desconoce el nombre del cobrador. Nuestros salvadoreños que algunas veces han sufrido accidentes en los Estados Unidos, algunas veces han perdido la vida y no se ha logrado establecer de dónde le vino ese golpe. O sea que eso es parte de las imperfecciones del sistema salvadoreño, de los sistemas en todas partes. Los médicos de Nelson le dieron esperanzas de recuperarse con 3 terapias semanales. Sin embargo, los recursos económicos de la familia no se lo permitieron. El pago de transporte desde Opico es de 300 colones. A mi casa la hipotequé porque como se llegó un tiempo, ¿verdad?, de que el seguro pasó unos 4 meses o algo así, ¿verdad?, que no daba medicina, ¿verdad? Yo ya debía dinero, pero para estarlo trasladando en transportes a él, ¿verdad? Llegué a deberle a un señor, pues demasiado. Yo llegué a deber de préstamo, que cada vez que lo llevaba, pues el señor me decía, yo le voy a prestar para que pague el taxi, ¿verdad? Le llegué a deber 25,000 pesos. ¿Ya? Entonces a ese señor, pues, le digo, yo gracias a Dios le pagué, ¿verdad? Pero sin embargo quedé por otro lado, pues, ¿verdad? En la actualidad, la familia de Nelson no lo lleva a las consultas. El pago de transporte ya no se encuentra al alcance y el sistema de salud no está en condiciones de proporcionarlo. Desde entonces a la fecha, el joven sufre de epilepsia y mayor deterioro en la salud. La realidad es que aún estaba siendo ofrecido el servicio para esa persona, pero las demás cosas que tenían que ver con el problema no se estaban cumpliendo y el muchacho perdió la oportunidad a recuperar el habla. Mientras las estructuras sociales continúan siendo tan injustas como son, hasta usted no va a conseguir salud. Los intentos de la familia por alcanzar la cura de Nelson los llevó a endeudarse. Una orden de embargo se encuentra lista para inicios del próximo año. Doña Blanca perderá su casa o lo que el terremoto le dejó por casa. Desgraciadamente es común que se dé esto en El Salvador, que muchas personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos acudan a nuestro sistema de protección de derechos humanos, como sería el juzgado, la fiscalía, la PNC u otras instituciones, y no reciba mayor reparación de su derecho porque no existe el mayor interés. Según Doña Blanca, se encuentra frustrada de la justicia salvadoreña y su único consuelo lo encuentra en Dios.